Bienvenidos a la Universidad Andrews. Andrews se ha esforzado desde su origen para preparar misioneros. Cuando se movió al lugar donde nosotros estamos, Bering Springs, Michigan, la universidad, el colegio se llamó Emmanuel Missionary College. ¿Por qué? Porque queríamos preparar misioneros. En el año 1960, cuando Andrews se convirtió en universidad y ahora se le autorizaba por el gobierno de los Estados Unidos para ofrecer títulos en maestría y doctorado, se le llamó Andrews University en honor a nuestro primer misionero a ultramar. Y queremos que todos ustedes, los graduandos de esta universidad y del Instituto Adventista de Lideranza, sean misioneros cabales. Pero nada más quisiera aclarar, Pastor Macena, que además de atender a las clases, ellos deben de aplicar horas en el campo misionero, ¿no es cierto? Sí, correcto. En el link que voy a enviar ahora tiene toda la descripción del programa también. Muchas gracias, muchas gracias. Ahora, yo hoy estuve sumamente sorprendido porque el pastor Macena, el pastor Rengifo, ellos, el idioma natal de ellos es portugués, pero hablan el español mejor del que yo hablo. Así que me siento, cuando los escuché hablar a ellos, me siento como un microbio a la par de gigantes del idioma español. Fabuloso, fabuloso. Yo quiero confesarles, yo hablo 4 idiomas. Hablo español, más o menos, inglés, más o menos, portuñol, portugués, meu portugués es portuñol, 99% español más 1% portugués. Y el idioma que yo más, mejor domino, el que más hablo, es el 4. Hablo de la gente. Soy buenísimo para eso. Si quieren que les dé algunas lecciones, les puedo dar algunas lecciones, pero siempre trato de hablar cosas positivas de la gente. Así es que ahora vamos a arrancar con la clase que tiene que ver fundamentos teológicos para el liderazgo. Y hay mucha literatura que existe hoy día relacionada al liderazgo. Hay, por ejemplo, teorías de liderazgo, pero el liderazgo en la literatura contemporánea se ha puesto en contraste con la administración. En inglés le dicen leadership and management. Y el leadership es, por ejemplo, el individuo que dice la escalera debe colocarse en aquel lugar. Pero el manager es el que lleva la escalera y la coloca en aquel lugar. Entonces, la idea del liderazgo contemporáneo no empata bien con el liderazgo de la Biblia. No empata muy bien, porque el líder en la literatura contemporánea es el ejecutivo que está detrás de un escritorio maravilloso con de maderas finísimas como caoba, yo no sé cómo le llaman en portugués, pero en inglés le dicen mahogany. Con lo que hacen las guitarras, la parte de atrás de las guitarras es hecha de mahogany. Es el que está en ese escritorio dando órdenes. No así en el liderazgo eclesiástico. Y es diferente, porque en el liderazgo secular, la persona, el trabajador, recibe un sueldo. En la iglesia nosotros trabajamos con voluntarios. Y como estaba diciendo el pastor Acosta, si el voluntario se necesita lo que se llaman, en inglés le dicen ownership, adueñamiento. Una cosa es que el miembro de iglesia diga, el pastor o el líder quiere que hagamos esto. Y otra cosa es que digan, nosotros hemos planeado esto. Cuando tú estás trabajando con voluntarios en la iglesia, ellos no están recibiendo un salario. Y si tú llegas a tratarlos a ellos como que si fueran tus siervos, ellos lo que hacen es que botan con los pies. No te van a apoyar y vas a tener que hacer el trabajo solo. ¿Comprenden?
Así que por esa razón, esa idea que estaba presentando el pastor Acosta y el pastor Hernández es muy importante, es sumamente importante. Así que el liderazgo en la Biblia, si nosotros vemos el ejemplo de Jesús, Jesús no necesariamente empezó como líder. Ahora, esto suena chocante, pero es la realidad. Jesús empezó como instructor bíblico, tocando puertas, sanando a los necesitados, dando de comer a los hambrientos. Y entonces reclutó a un grupo de 12, los capacitó de igual manera que Andrews y el Instituto Adventista de Lideranza está ofreciendo este instituto para capacitar. Los capacitó por 3 años y entonces los envió y después, noten, ahora sí ejerció el papel de líder. Los llamó, si usted ve por ejemplo en Marcos el capítulo 6, los llamó, venid descansado un rato y les preguntó cómo les había ido. Y ellos empezaron a dar entonces los informes. En la iglesia, mis queridos hermanos y hermanas, mis queridos colegas pastores, en la iglesia es así. En la iglesia nosotros no vamos a poder actuar con voluntarios como que si fuéramos ejecutivos de la Coca-Cola o de la Pepsi-Cola o de McDonald's. No. Vamos a tener que remangarnos las manos, las mangas como hizo Jesús y empezar a trabajar e ir adelante y mostrar el ejemplo. Yo he viajado varias veces a la Tierra Santa y recuerdo la última vez que fui, estábamos yendo de Jerusalén hacia Betania, donde Jesús realizó su primer milagro. Y ahí en la montaña habían algunas curvas, a winding road, habían algunas curvas y de repente el autobús tuvo que parar. El guía del autobús era un judío conocedor de la comunidad y tuvo que parar porque estaba cruzando la calle, como 25 ovejas estaban siendo arriadas por una persona, por un pastor. Y en el autobús habían como 45 pastores. Y uno de ellos le preguntó al guía, mire señor guía, ¿por qué ese señor está arriando a las ovejas? Porque la Biblia dice que las ovejas siguen al pastor, no las está arriando. Y él, conociendo a la gente de la comunidad, le dijo, no, lo que ocurre es que ese no es el pastor, ese es el carnicero, los llevaba para el matadero. Así que el pastor normalmente en el contexto de la iglesia y el líder cristiano va al frente, marcando el camino. Pero nosotros tenemos que hacer una distinción. Tenemos que hacer una distinción relacionada al liderazgo siervo. Porque el liderazgo siervo, como se estuvo hablando, parece contradictorio en la Biblia, es el que trabaja. Déjenme contarles una anécdota. Yo la aprendí en Brasil. Las mejores, de paso, esta escuela, antes de que nos uniéramos con el Instituto Adventista de Lideranza, estaba en 18 países, incluyendo Portugal. Inclusive la semana pasada, el fin de semana pasado, tuve una palestra, una charla con la Unión Portuguesa. Y estamos en 18 países. Pero lo que quería mencionarles es que, perdí el hilo de pensamiento. El siervo, en Brasil, en una de las ocasiones que fui a Brasil, aprendí la anécdota. ¿Quién está interpretando ahora? ¿Chaisa está interpretando? Hola, obrigado. Aprendí la anécdota de un chico que estaba vendiendo papagayos. ¿Sabe lo que son los papagayos? En algunos países les dicen lapas, otros dicen loras, tienen colores muy lindos y entonces hablan.
ellos hablan. Y este chico estaba vendiendo en la Amazonas, en la Amazonía, 3 papagayos. Y tenía uno en la muñeca, acá. Tenía otro en el codo y tenía otro en el hombro. Entonces le dijo un turista americano, le preguntó y le dijo, ¿cuánto cuestan los papagayos? Y él le dijo, este vale $250. Y el turista le preguntó, ¿y qué hace? Y le dijo, fala portugués fluente, habla portugués con fluidez. Y entonces le dice, y el otro, el que tiene acá en el codo, ese vale $500. Y le dijo, ¿y qué hace? Ese habla inglés y portugués fluente. Y entonces le dijo, ¿y el que tiene en el hombro? Oh, le dice, ese vale $1,000. ¿Y qué hace? Oh, dice, yo nunca lo he visto hacer nada, pero los otros 2 le llaman líder, le llaman jefe. Y hay gente que cree que el liderazgo es así. Es el director de diáconos que tiene un equipo de diáconos y los manda a hacer a trabajar. No en el liderazgo cristiano. Cristo nos dio el ejemplo que hay que ir al frente, y las ovejas van a seguir el ejemplo. Entonces, por esa razón, cuando estamos hablando de liderazgo cristiano, lo tenemos que ver en funciones. Y el liderazgo cristiano bíblico tiene 3 funciones principales. Número 1, el líder como diseminador. Y en el caso de líderes adventistas, diseminador del mensaje de los 3 ángeles. 28 creencias fundamentales. Diseminador de las enseñanzas de Jesús, porque él dijo, id a ser discípulos enseñándoles todas las cosas que os he enseñado, que os he dado. El líder como diseminador. Cualquier cosa que nosotros hagamos en la iglesia, tenemos que pensar, ¿de qué manera va a ayudar esto a la diseminación del evangelio? Y puede ser que tú para, por ejemplo, el día de Thanksgiving o para el día de Navidad o para el día de los enamorados, puede ser que tú hagas una cena, una comida. ¿Tiene que ver eso con la diseminación? Claro, porque tú estás atrayendo a gente no adventista para después hacerlos amigos de la iglesia y darles el evangelio. Pero si no tiene ese fin y tú estás haciendo una comida solamente por dar de comer o un deporte o un paseo solamente, entonces estamos perdiendo el enfoque, esa función, el líder como diseminador. Número 2, el líder como emancipador. Y en Jesús nosotros encontramos ese ejemplo. Él trabajó como instructor bíblico, reclutó a las 12, los capacitó y después los emancipó y los dejó solos trabajando con dirección. Y esa es una de las funciones en el liderazgo eclesiástico. Si tú eres director de diáconos, es bueno que tú tengas a un diácono asociado para que en tu ausencia ese diácono pueda ocupar tu función. Y eso se aplica para todos los departamentos. Y la hermana White tiene mucho que decir acerca de esto. Ella dice que esos pastores que andan revoloteando, en inglés usan la palabra hovering, como los, ¿cómo se dicen? Los colibríes. ¿Cómo llaman a esos pasariños, Pastor Macena, que hacen colibrí, le llamamos en español? Colibrí. Colibrí, ok. Nosotros copiamos del portugués, Los colibrí, dice que esos pastores que andan revoloteando tras los hermanos de la iglesia, lo que hacen es más que destruirla. Y la función número 3 es el ministro como administrador. El ministro Pastor, como...
Ahora, vamos a hablar de un poquito más acerca de esto. El liderazgo. Déjenme leerles el texto Proverbios 11:14. Donde no hay liderazgo sabio, el pueblo caerá. Con un buen líder, un equipo de fútbol prospera. Y parece que a Brasil le está yendo muy bien, porque lo vi jugando hace un par de días. ¿Contra quién fue que jugó? No sé si fue Paraguay. Pero con un buen líder, el equipo progresa. Con otro, se va al suelo. Con un buen líder, una nación prospera. Con otro, se hunde. Con un buen líder, una iglesia prospera y la otra se paraliza, se estanca y se hunde. Con un buen líder, un departamento de iglesia prospera y crece, hay efervescencia, participación, crecimiento, y con otro se paraliza. Hay tres tipos de líderes, por lo menos. Y esa es mi propia taxonomía. Está el líder, no es positivo, destructor. Gracias a Dios, porque en las iglesias adventistas y en nuestra denominación no tenemos líderes, muchos destructores. Pero el líder destructor es aquel que llega de director a una sociedad de jóvenes y la sociedad de jóvenes tenía programas atractivos, asistía tanta gente, pero viene este otro líder y la asistencia disminuye, los programas bajan de calidad, no se empieza a tiempo, no se termina a tiempo y el programa empieza a decaer. El líder destructor. Gracias a Dios que no hay muchos de estos líderes en la iglesia adventista. Número 2, de estos sí hay muchos. Se llama el líder mantenedor. Es aquel líder que mantiene el status quo. Se bautizaban tantos miembros, tantas personas con ese líder y viene el nuevo líder y se bautizan lo mismo. En la sociedad de jóvenes entra el nuevo líder, el mismo tipo de programas y la misma asistencia se mantiene. Con el nuevo líder igual se mantiene. Pero ahora viene el líder que nosotros queremos como resultado de esta escuela de laicos, que es el líder constructor. Que antes se bautizaban tantos, pero ahora el número se multiplica. La calidad de los programas de sociedad de jóvenes son tan buenos que vienen chicos y jóvenes de otras iglesias a escuchar ese programa. Y la asistencia mejora. Inclusive hay jóvenes que asisten a la iglesia y se bautizan. Ese se llama el líder constructor. Y es nuestra oración de Pastor Macena, del pastor Rengifo, porque Rengifo habla inglés perfecto. Yo pensaba al principio que era americano y después me di cuenta que era portugués y ahora habla mejor que yo el español y yo eso es lo poquito que yo sé hablar, nada más lo hablo en español. Así que comprenden, ¿qué tipo de líder eres tú? Estamos hablando que nosotros queremos el crecimiento, que haya diseminación. Ahora, cuando nosotros estamos hablando del liderazgo bíblico, porque esta clase tiene que ver con enseñanzas bíblicas con el liderazgo, tenemos una aparente contradicción. Liderazgo es el que está al frente y que dirige y le sigue la gente, ¿no es cierto? Le siguen las ovejas. Pero el liderazgo que presenta la Biblia, y tenemos que desenmarañar esa paradoja, y es lo siguiente. Jesús dijo, Mateo 20, 25 al 28, los líderes de las naciones se enseñorean y ejercen potestad, mas no será así entre vosotros. Porque el que quiera hacerse grande entre vosotros será el servidor, y el que quiere ser primero será su siervo. Y entonces ahí se presenta Jesús, porque el Hijo del Hombre no vino a servir. ¿Saben ustedes, mis queridos amados, cuál fue el primer diácono en la iglesia cristiana? Inmediatamente, si yo les preguntara, dirían Esteban.
pero no es así. El primer diácono en la iglesia cristiana fue Cristo. ¿Por qué? Porque cuando él dice en San Mateo 20, no he venido a servir, no a ser servido, sino a servir, la palabra servir acá es diácono, diaconeo, para hacer el trabajo de diácono. Entonces ahora, fíjense la paradoja, la paradoja. El líder va al frente, es el que dirige, pero la Biblia nos dice que debemos ser siervos, que debemos ser servidores, esclavos. ¿No es cierto que eso parece contradictorio? Al punto que hay muchos seminarios donde se enseña lo que se llama servant leadership. Robert Greenleaf, que era un ejecutivo de AT&T, revolucionó este concepto en los 70s, servant leadership. Y claro, el concepto que él presentó, como no era un teólogo, era de una fábula. En fin, no les voy a contar de esa fábula porque tengo que aprovechar el tiempo en otras cosas. Entonces, la idea contemporánea del liderazgo en el contexto de iglesia es que el líder ahora está para servir. Es el líder omnipresente que está en todas las necesidades que ocurren en el cuerpo de los diáconos o de la iglesia. Es el líder omnielocuente que sabe hablar y habla muy lindo. Es el líder omnisciente que conoce los misterios criptográficos de la Biblia y del Apocalipsis, y es el líder omnibus, que cuando un hermano de la iglesia necesita que lo lleven donde el doctor o a la tienda o a la embajada para arreglar su migración, está para servir. ¿Será que eso es lo que está diciendo la Biblia y el ejemplo de Jesús? La respuesta es no. Y tenemos que tener mucho cuidado, porque el líder va a mandar, lo que quiere hacer, por eso les mencioné, el líder, una de las funciones es emancipar. Al principio, como Jesús, va a hacer el trabajo de siervo, pero una vez que esa persona está emancipada, debe trabajar solo. Debe ser un discipulador. Por eso Dios le dijo a los discípulos en la gran comisión, le dijo a los discípulos, id y haced discípulos. Que esos discípulos ahora trabajen solos. Entonces, ¿cuál es el papel del servicio? Mis queridos colegas en el ministerio, porque todos somos colegas en el ministerio, el servicio o el liderazgo es una forma de servicio. ¿Comprenden? El servicio es más que llevar a una persona donde el doctor o darle de comer. No, es más que eso. El liderazgo es una forma de servicio. Por ejemplo, no sé cómo se llama, a ver, porque yo sé que hay algunos de Brasil acá. ¿Cuál es el nombre do entrenador da selección nacional do Brasil? A ver, ¿alguno de ustedes sabe? ¿Cuál es? Jairo Lleno, no dice. Bueno. Ahí está, dice que Tite. Tite, ok. Ya. Tite, fíjese, cuando está jugando la selección de Brasil, Tite anda corriendo detrás de la pelota, les da agua a los jugadores para beber cuando tienen sed, los cura con un spray. Yo quiero conseguirme un par, la próxima vez que vaya a Brasil me voy a comprar una media docena de ese spray, porque a los jugadores le pegan una zancadilla, cae, parece que se le quebró, no puede caminar, y viene ahí un asistente y le echa con un spray sobre la media y sobre el zapato y salen caminando. Yo quiero eso para mi suegra y para mí también, porque yo espero que sea tan milagroso como para... Pero Tite anda corriendo. No, pero déjenme hacerles esta pregunta. Tite, el entrenador de la selección brasilera, ¿le está sirviendo al equipo, sí o no? ¡Claro!
le está sirviendo en calidad de liderazgo. Y esta idea bíblica del liderazgo siervo se ha distorsionado al punto que quieren ahora que el líder haga el trabajo. Por eso yo presenté a Jesús en sus fases de liderazgo. Y por eso entre las funciones bíblicas de liderazgo está el líder como diseminador, como emancipador y el líder como administrador. Y yo sé que me quedan apenas, Pastor Macena, unos 7, 8 minutos porque tenemos las preguntas y yo soy muy respetuoso con el tiempo. Ahora, noten, 1 Corintios 12, versículos 28 al 31. Vamos a hablar ahora del liderazgo, el líder en el contexto bíblico. Y esta, la Biblia, y yo espero que nuestra traductora Cheisa tenga Biblia. Pastor Macena, Cheisa es suficientemente adulta para hacer este trabajo. Parece una garota de escuela primaria, jovencita. Pero noten, 1 Corintios, el capítulo 12, 1 Corintios, el capítulo 12, versículos 28 en adelante. Está hablando de los dones. Y la razón por la cual lo menciono es porque entre estos dones está el don del liderazgo. Y esto es muy importante y lo estoy dejando al final por eso, porque es muy importante. Dice, y algunos puso Dios en la iglesia, dice, como apóstoles, profetas, maestros, los que hacen milagros, los que sanan, oran por los enfermos y sanan. Ahora fíjese lo que dice, los que ayudan, y kubernesis, el don de los que sirven. Y ahora dice, los que administran, antilemsis, los que son líderes, los que son administradores. Entonces presenta una gran cantidad de dones. Y el pastor Acosta creo que estuvo hablando algo en una de las respuestas que dio acerca de los dones. Pero fíjense, me interesan los últimos 2 versículos. Porque Pablo entonces ahora hace preguntas que únicamente se pueden contestar con una respuesta. Y la respuesta es no. Entonces fíjese lo que dice. Versículo 29. ¿Son todos apóstoles? No. ¿Son todos diáconos servidores? No. ¿Son todos maestros? No. ¿Son todos líderes? Y dice no. Y entonces eso me preocupó a mí por mucho tiempo. Y yo sé que algunos de ustedes que están tomando esta clase de lideranza, de liderazgo, les está preocupando. ¿Será que tú eres líder? Y la hermana Juárez, inclusive en el libro de la educación, dice que hay personas que están ocupando el don del liderazgo que debieran estar plantando la tierra. Y hay gente que están plantando la tierra que debieran estar ocupando el don del servicio, la función del liderazgo. Pero entonces, fíjese lo que dice al final, el versículo 31. Procurad, pues, los mejores dones. Y dice, mas yo os muestro un camino más excelente. Procurad. Entonces, ahí viene la pregunta. ¿El líder nace o se hace? Los dones. ¿Será que Dios, antes de que una persona conozca a Jesús, o cuándo recibe uno los dones espirituales? ¿Cuando uno se bautiza o de que uno nace? Entonces, lo que está diciendo Pablo, no. Lo que dice Pablo es que esto de los dones, si hay una necesidad imperiosa en la iglesia, tú debes de ejecutarla si no hay nadie que le haga. Y lo otro que tiene que ver con esta respuesta es que tenemos que hacer una distinción entre don y deber. Don y responsabilidad. Por ejemplo, Pastor Bullón, que yo quería escucharlo y lo tenía puesto acá. Pastor y yo, él ha enseñado por nuestra universidad. Este año creo que él estaba programado para enseñar una clase. No la pudo enseñar.
Pero el pastor Bullón tiene el don de la predicación y de la enseñanza, el don de la predicación. Cuando el pastor Bullón va a predicar, la gente llega a montones, y cuando él hace un llamamiento, la gente viene al frente. Yo no tengo el don de la predicación, porque cuando yo voy a predicar, la gente no asiste a la reunión, y cuando hago un llamamiento, con los poquitos que asisten, en vez de venir al frente, se van por la puerta de atrás. Pero, ¿tengo yo la responsabilidad de predicar? Sí. Porque cuando el Señor dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio, no es un mandamiento que se lo da solo al pastor Bullón, nos lo da a todos. ¿Comprenden la diferencia entre don y responsabilidad? O, por ejemplo, la oración. Dice que acá hay algunos que oran y los enfermos se sanan. Yo pienso que yo no tengo ese don. Yo fui pastor más de 22 años en el sur de California. Yo ungí a más de 25 personas y todas se murieron. No en el momento del ungimiento, algunos murieron años después, o no en el momento. Pero aunque yo no tenga el don de la oración, la Biblia me dice, ¿qué me dice? Orar sin cesar. ¿Comprenden la diferencia entre don y deber? Y lo mismo se aplica, mis queridos colegas, hermanos y hermanas. Lo mismo se aplica para el liderazgo. De igual manera que todos tenemos la responsabilidad de predicar, de testificar y de orar, tenemos la responsabilidad de liderar. ¿Por qué razón? Porque Dios quiere que nosotros seamos cabeza y no cola. ¿Cómo dice cola en portugués? Cauda, cauda. Tenemos que ser cabeza y no cola. ¿Comprenden? Así que finalmente, porque el tiempo se nos ha ido vertiginosamente, Pablo dice, procurad pues los mejores dones, y el liderazgo es uno de ellos. Así que, mis queridos hermanos y hermanas, si tú estás acá escuchando pensando, ay, yo no tengo el don de liderazgo, no te preocupes. Pablo te dice, procurad el don de liderazgo. Y la Biblia te dice que es tu deber ser líder, cabeza y no cola. Concluyo con las últimas palabras de Pablo en este texto. Mas yo os muestro un camino más excelente. ¿Saben cuál es ese camino? El capítulo 13, amor. La característica principal del líder cristiano es amor. El líder cristiano es aquel que tiene un magneto en el corazón, amor, y una brújula en el cerebro. Un imán, un magneto en el corazón y una brújula, un compás en el cerebro donde va a dirigir. Ese es el líder. Lo va a caracterizar amor. Yo fui pastor, la última iglesia donde yo fui pastor, fue la iglesia de Van Nuys, California. 1995 más o menos salí de esa iglesia y vine para Andrews, así que yo tengo ya unos 25, 26 años de ser pastor, o 27 años de ser pastor en Andrews. 1995. Y los hermanos siempre se acordaban del pastor Alba, del pastor Gonzalo Alba. Alba, los hermanos Alba son 3 hermanos de Perú, peruanos. Alcides fue profesor mío, Gonzalo compañero mío, y Edmundo es el papá de uno de la esposa de Yolanda, esposa de un amigo mío que estudiamos teología, Arnulfo Rodríguez. Él vive en Dallas. Estuve en Dallas hace un par de semanas y estaba un poco enfermo, no lo pude visitar. Pero los hermanos, 1995, me hablaban siempre del pastor
Alcides Alba. Ay, perdón, Gonzalo. Ay, fíjese, pastor, que el pastor Alba y el pastor Alba. Pero él había sido pastor en los 70s, como 25 años atrás. Y después del pastor Alba, habían pastoreado en esa iglesia como media docena de pastores. Y no se acordaban de esos otros pastores, pero sí se acordaban del pastor Alba. Porque ese hombre dejó un impacto positivo en las mentes de sus hermanos. ¡Qué maravilloso! Yo salí de esa iglesia más o menos en 1995 y con esa experiencia me invitaron como en el año 2010, 2015, unos 15, 20 años después de que yo fui pastor allá. Y los hermanos me miraban y se preguntaban, ¿y quién es ese viejito de antes? No se acordaban de mí, pero sí se acordaban del pastor Alba. Ese hombre tenía un magneto en el corazón. ¿Tú quieres que te acuerdes, que te acuerden de ti como líder? Ámalos. Porque si tú los amas, ellos te van a amar a ti. Y el amor es la clave de la motivación en el liderazgo. Por eso Pablo presenta, mas yo os muestro un camino más. ¿Son todos maestros? ¿Son todos líderes? ¿Son todos? No, no son. Mas yo os muestro un camino. 1 Corintios 3, el amor, agape. He sufrido, todo lo puede, todo lo soporta, no se goza de lo malo, mas se goza del bien. Hoy día permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. ¿Cuál es el mayor? El amor. Que el Señor te bendiga mucho como líder, porque Jesús nos dice, en esto conocerán todos que vosotros sois mis líderes. ¿En qué? Que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. Bueno, esta ha sido la charla. Ahora, Pastor Macena, Pastor Rengifo, el tiempo es de ustedes. Yo no sé si van a haber preguntas o si nos vamos a poder reunir en chats, en grupos, pero el tiempo es de vosotros. Mira, Pastor Norton, nosotros vamos a hacer los dos. Nosotros vamos primero a hacer preguntas para usted y después nosotros vamos a intentar ir para los rooms, para los cuartos de Zoom acá, ¿ok? También antes de empezar las preguntas, quiero decir que nosotros cuando terminarmos el programa, nosotros vamos a quedar aquí, si alguien tiene preguntas, para cualquier pregunta, vamos a continuar aquí un rato más para responder las preguntas, ¿ok? Bueno, vamos allá. Vamos, si hay alguna pregunta, coloquen el chat aquí para nosotros, entonces es la pregunta para el doctor Norton, ¿ok? Ok. Vamos a ver, que estoy mirando acá. ¿Cómo? Una pregunta que vino aquí, pastor. ¿Cómo saber qué tipo de líder soy? Bueno, los resultados. El Señor dice, por los frutos os conoceráis, os conocerán el fruto. El asunto del fruto no tiene que ver solo con el asunto cuantitativo, tiene que ver con el aspecto cualitativo. Pero hoy día, si nosotros queremos ser objetivos en el liderazgo, tenemos que considerar lo objetivo. Por ejemplo, si usted es director del Departamento de Obra Misionera de Actividades Laicas, ¿cómo te vas a dar cuenta si eres un buen líder? Tú vas a ver cuál era la participación en la obra misionera, cuántas personas estaban involucradas visitando, dando estudios bíblicos, testificando los últimos años, y ahora lo vas a comparar con lo que está ocurriendo durante tu liderazgo. Y si tú quieres ser objetivo. Hay otras cosas con las cuales se puede medir el éxito del liderazgo,
pero son más subjetivas. Como por ejemplo, ¿cuál era el nivel de compromiso de los miembros de la iglesia antes de que tú ocuparas el lugar del Departamento de Actividades Laicas? Pero el compromiso es muy difícil de medir. ¿Comprende? ¿Cómo lo vas a medir? O, por ejemplo, ¿cuál era el nivel de espiritualidad de la iglesia antes de que tú asumieras la responsabilidad del liderazgo en tu departamento y ahora durante tu liderazgo? Entonces, lo que hay que hacer en estos casos que tienden a ser subjetivos, tú tienes que identificar disciplinas que sean medibles. Como por ejemplo, en el caso de la espiritualidad, o puede ser la lectura de la Biblia, la oración, la participación misionera. Entonces, son asuntos subjetivos. Y si tú quieres mejorar, entonces, quiere decir, son asuntos, disciplinas objetivas. Si tú quieres mejorar, entonces, la espiritualidad en la iglesia, tú tienes que fomentar esos aspectos que son medibles. Orar más. Tú estás orando una vez al día, vamos a orar 2 veces al día. Estás dando tantos estudios bíblicos, ahora vas a dar tantos otros estudios bíblicos. Yo espero que esa respuesta ayude a la persona que la hizo. Muy bien. Otra pregunta. Pastora Costa, ¿se puede leer algunas preguntas del chat y hacer para el doctor Norton? Varias preguntas ahí. Sí, acá vi una interesante. Dice, si los seguidores no responden ante una iniciativa del pastor, aunque éste ha realizado todo para motivarlos, ¿es problema del líder o de los seguidores? ¿Por qué? Ok, bueno, probablemente ninguna de las dos. Déjame explicar por qué razón. Y nosotros como iglesia, la infraestructura de la iglesia adventista, con distritos multi-iglesias, el pastor muchas veces tiene 3, 4, 5 iglesias y puede visitar una iglesia una vez al mes. Y los hermanos de la iglesia, los ancianos de la iglesia saben que el tenure, el periodo de pastorado, las asociaciones los cambian a los pastores cada 2, 3, 4 años. Entonces, él va con una idea a una iglesia en su distrito y el anciano líder de la iglesia lo mira. ¡Ay, qué idea más buena! Excelente idea tiene este pastor. Pero ¿qué va a pasar? Si nosotros adoptamos esa iglesia, la asociación, la conferencia lo va a cambiar dentro de 2 años y nos vamos a quedar clavados con esa idea. Después viene otro y nos va a meter otra y lo cambian a los 2 años. No, nosotros seguimos haciendo lo mismo. ¿Comprenden? Ese es el principal desafío. Ese es el principal desafío. Ahora, lo otro puede ser que el pastor está tratando de arremeter con la idea sin venderla, sin obtener consenso. ¿Comprenden? Sí. Entonces, el buen líder, antes de tomar un voto para una idea, tiene que mostrar la superioridad de esa nueva idea que está implementando con lo que está haciendo. ¿Cómo se hace eso? Tú agarras los libros. Por ejemplo, tú les dices, mire hermanos, aquí en Ploteo, en PowerPoint, y tú les pones, mire, en el año 2015 se hizo esto y esto fue el resultado. En el 2016 se hizo y esto fue el resultado. No ha estado trabajando. Ahora, esta idea se ha implementado en otros sitios. ¿Por qué no la adoptamos por un periodo de prueba? Y los hermanos entonces sí la van a hacer. ¿Comprenden? Si ellos ven la evidencia. Otra pregunta. Sí, pastor, aquí una pregunta buena. Hay varias preguntas buenas. Déjame decir algo también, que nosotros es imposible terminar todas las preguntas, ¿no? Hay muchas acá.
Pero una aquí dice ali, soy muy servicial, no sé decir no, amo ayudar a la gente. ¿Cómo puedo ser un buen líder y no excederme a mi servicio? Bueno, todos nosotros tenemos varios dones, pero hay generalmente uno que es predominante. Y en este caso de ese hermano es el don del servicio. Ahora, él puede aplicar el don del liderazgo conduciendo o liderando a esa persona que sirve para que esa persona se bautice. Y de esa manera él va a estar como líder diseminando el evangelio. Así es que hay personas que sirven. Yo he tenido, es más, ¿quién es el que decía? El personaje no es el mejor del mundo, pero Hitler decía que es mejor ser un buen policía, no, de ser un buen policía que un mal capitán. ¿Comprenden? Entonces, todos nosotros, cuando usted hace un estudio, cuando usted va a hacer un estudio, una auditoría de los dones, usted va a ver que va a tener por lo menos 3, 4 dones, pero hay uno de ellos que es predominante. En este caso, este hermano tiene el don predominante del servicio. Que siga adelante en eso, porque le gusta y lo debe estar haciendo bien. Otra pregunta. Sí, acá hay una que dice, ¿cómo hacemos para que un líder destructor sea transformado en un líder constructor? Ok, bueno, hay un proceso y ese proceso se llama, se puede hacer a través de, en forma inductiva, antes de hacer un cambio o antes de prescribir, tenemos que diagnosticar. El padre del método inductivo se llamaba en español Francisco Tocino. Francisco Tocino. En portugués es Francisco Tocinho. En realidad el nombre de él era Francis Bacon. Y Bacon en portugués y en español se dice tocino. Y él es el padre del método científico. Y entonces, él es cuando nosotros hoy día vamos donde un doctor, los doctores van a seguir el método científico. Primero se fija en la historia clínica. ¿Qué ocurrió si en tu casa hubo parientes con cáncer, con diabetes, con Alzheimer's? Porque eso son asuntos que son transmisibles, son genéticos. Y después te toma los signos vitales, para ver cómo está tu palpitación, tu presión, etcétera. Y basado en eso y lo que se le ha dado a otros pacientes, prescribe. De igual manera tiene que hacer ese líder. Si un líder es destructor, tiene que empezar con la historia clínica. ¿Qué es lo que ha hecho mal? ¿Comprenden? Y lo puede, yo por ejemplo, cuando yo voy a una iglesia o cuando yo iba a una iglesia de pastor, yo me fijaba en los bautismos. Cuando estuvo el pastor acá en el año 2000 tanto, es cuando más gente se bautizó. Entonces yo voy y le pregunto a ese pastor, óigame pastor, ¿qué fue lo que usted hizo en ese año que usted estuvo porque se bautizó mucha gente? Te va a decir, no, es que invité al pastor Macena para que viniera a predicar o al pastor Bullón. Y entonces ya lo que tú ves es que él reacciona bien. Y de igual manera, ver qué es lo que no está caminando a la luz de los signos vitales y basado en lo que otras personas han hecho para mejorar en esas áreas, tú vas a tomar un plan de acción. Otra pregunta. Muy bien, pastor, ahora nosotros vamos a intentar, pastor Pedro, que está nos ayudando aquí con la tecnología, va a intentar nos llevar para los rooms, los cuartos. Magnífico. Bueno, ahí entonces nosotros queremos que ustedes mire alguna pregunta que usted tenga y converse en el grupo. No hay preguntas aquí en el chat, que usted puede mirar la pregunta
y hablar en el grupo. El objetivo Magnífico. de irmos para el room ahora, para el cuarto, son dos. El primero, que puedan conversar del tópico y también que puedan conversar de dónde son, qué lugar son, a presentarse. Y no, es bonito, uno es de Costa Rica, otro de Brasil, otro de Panamá, y así los hermanos conversan un poquito y se conocen. Después vamos a retornar para acá, para la sala principal, digamos así, y ahí entonces tenemos algunas otras informaciones para darles. ¿Cómo ¿Okay? no? Pastor Encantado. Pedro, ¿cómo está la cosa ahí? Sí, voy a poner voy a abrir la La salas. puerta de los cuartos. Sí, la puerta de los cuartos. Tienen opciones para seleccionar, entonces no va a ser automático, tiene que seleccionar los cuartos. Sí. Cuando ve en la pantalla, selecciona el cuarto, tiene cuartos en portugués y cuartos en español. Y entonces, Pedro, para ir a esos cuartos, se va abajo donde dice Breakout Rooms y hay 99 plus. Sí, ahí está abierto. Tiene que apretar donde quiere. Selecciona portugués o español. Ok. Pero hay que hacer clic donde dice Breakout Rooms. Sí. Abajo. Ahí en la pantalla tiene la información. No, yo no veo nada en la no pantalla. no está saliendo, Pedro. No está saliendo. Está abierto. Pero no está saliendo. Ok, entonces vaya a la pantalla a Breakout Rooms. Sí, yo creo que hay que ir a Breakout Rooms abajo y ahí salen, ahí dice Ismael Núñez, Daisy Fairas, Daniel Concepción, portugués. ¿Y cómo se escoge los cuartos, Pedro? Tenía que salir aquí en la pantalla para que Si las personas están yendo. Hay que ir abajo y hay un cuadrilátero, hay un cuadro con 4 secciones y abajo primero aparecen las de portugués y después aparecen las de español. Ok. Sí. ¿Y cómo la gente escoge dónde está yendo? No estoy confuso, Pedro. Aquí, dame un segundito. Yo voy a hacer clic acá donde dice en español, hay uno que dice español, Eduardo Cra, Adventista, dice Spanish. Oh, ok, uno tiene que clicar ahí. Hacerle clic a alguno. Ya, yo hice clic, pero no me está respondiendo. Ya, creo que todavía estamos confusos con la cosa de los cuartitos acá. Si los cuartos están abiertos, las personas están entrando. ¿Está entrando? Sí, más ahí habrá un problema. Aquí está diciendo que el breakout room va a ser cerrado en 40 segundos. ¿Cómo es eso? I don't know why. La tecnología es buena, pero a veces es complicada. Sí. Tiene 10 minutos para estar en lo cuarto. Más me dan solamente un minuto. Déjame mirar la parte de... Ok, mira, vamos a intentar otro día. Está bien, vamos a retornar aquí que hacemos otras preguntas para el doctor Norton aquí. Ok, sí, yo no pude entrar a ningún cuarto. Ya, close los rooms entonces. ¿Cree que tú puedes cerrar los cuartos ahí? Ahí está. Ok, y ahí la gente retorna para acá de nuevo. Bienvenidos, hermanos, de nuevo. Bienvenidos. Mira, la vida es así. Intentamos, pero como decía la palestra del doctor, del pastor Hernández, ¿no? Hay que acción. Si funciona, funciona. Si no funciona, no funciona. Pedro, la gente está yendo para el cuarto de nuevo. Hay que cerrar los cuartos. No estoy poniendo. ¿Algún otro está haciendo? Coloca el mute para todo el mundo. Pero no. Sí está. No, creo que ahora sí. No. ¿Está o no está? Sí, hay mucha gente en los cuartos todavía. Alguém apertou o botão para fazer o breakout de novo? Debbie, are you there? No, Debbie's not here. Okay. Tá, fecha de novo, então. Well, I have to wait for the 20 seconds. Oh, I have to wait for 20 seconds to close. Okay. Yeah.
Yo vi la gente retornando y después se fue de nuevo. Están confusos, imagínate, ¿estoy en el room o no estoy en el room? Así se queda lá. Sí, ese es el problema, que algún se cambió la información. Dice alguien que parece que el room tiene poco tiempo. Sí, no está bien. Tenía 10 minutos. No salió bien. Ahí la gente está retornando de nuevo del room. Sí, están retornando, ya estoy viendo. Sí, perdón, hermanos, no nos salió tan bien como queríamos. No salió tan bien como queríamos. Está bien. Vamos a ver. Ok. Bueno, vamos, doctor Norton. Aquí vamos a hacer unas preguntas aquí para usted. Hermanos, perdona, intentamos de nuevo, el cuarto no nos salió. El procedimiento es para ser sencillo, pero a veces la tecnología no funciona bien. Y no te clique en el cuarto que quiere ir y ya listo. Y a veces aparece en la pantalla, solamente da un clic y así sale. Pero está bien, no nos salió muy bien aquí la cosa. Déjame ver una pregunta que tenía acá, doctor Norton. Gracias a ustedes que ya retornaron de los cuartos. Una vez más, perdónanos. Como se dice, estamos al vivo y a veces no sale tan bien como queremos que salga. Vamos a ver una pregunta que tenía aquí. Esta pregunta, doctor Norton. ¿Cuál es el equilibrio de delegar y hacer el servicio? Bueno, delegación no es abdicación en primer lugar. Y yo creo que, no estoy seguro si lo mencioné, pero, por ejemplo, director de diáconos, se distribuyen el trabajo al principio del año y una semana un diácono tiene que abrir la iglesia, otra semana otro, y a un diácono se le olvidó. El director de diáconos es el responsable. Tú no le puedes decir al pastor, no, es culpa del hermano. O, por ejemplo, el pastor, si yo soy pastor de iglesia y resulta que en los últimos años no se ha estado bautizando la gente, comparado con otros años. Se bautizaban antes 100, pero después yo llego como pastor y se están bautizando 5, 6, 7. Pero en los últimos años el promedio eran 50, 60. Y me llaman de la asociación y me dicen, Pastor Norton, ¿qué está ocurriendo? No se está bautizando la gente. ¿Qué le voy a decir yo? Oh, no, es el director de obra misionera o de actividades laicas. No, delegación no es abdicación. Entonces, la forma más sencilla con la que yo puedo estar el líder en la iglesia es como el director de una oficina de empleo, cuya meta principal es reducir el desempleo a 0. Entonces, fíjate, ¿qué es lo que yo estoy haciendo que un hermano pueda hacer? Y muchas veces lo que pasa es que los líderes tienen lo que le llaman el síndrome del Superman, que ellos lo quieren hacer todo. Abrir la iglesia, cerrarla, limpiar, etcétera, etcétera, etcétera. No, entonces eso es. Yo pienso que esa sería la mejor respuesta. El director de una escuela de empleo cuya meta es reducir el desempleo a 0. Otra pregunta. Pastor Acosta. Sí, aquí hay una interesante. Si yo he ejercido un liderazgo rígido y con el fin de hacer todo bien me he apegado a las reglas, dejando de lado el amor, pero quise cambiar. Sin embargo, cuando llego a un nuevo campo, ya traigo una fama que hace que la gente se predisponga hacia mí. ¿Cómo hago para mejorar? Bueno, en realidad ya lo difícil es que la fama
uno se llega a crear una mala reputación. Entonces, lo que habría que hacer, lo que yo haría sería que cuando voy a un nuevo campo, yo me reúno con el comité de iglesia y uno puede decir, miren, mis queridos hermanos y hermanas, yo vengo a esta iglesia como vino Jesús a servir, no a ser servido. Yo sé que en el pasado se ha corrido una mala reputación acerca de mí, pero quiero decirles que yo estoy ahora dispuesto a trabajar en una forma representativa y democrática y vamos a hacer lo que vote la mayoría. Eso es lo que puede hacer. Muy bien. ¿Ya? Ya. ¿Otra pregunta? Sí, pastor, una más. Y ahí tenemos que concluir esta parte. ¿Cómo mantener a los líderes motivados? Motivados. Muy bien. Antes de partir, si hay alguna persona que tiene interés en el futuro hacer una maestría en español o un doctorado en español, contáctese con un servidor, ricardo@andrius.edu. No tiene que, eso sería especialmente para pastores que buscan una maestría, y nosotros tenemos una en español y también pastores tenemos en portugués, como los que hablan portugués entienden mejor el español que nosotros el portugués. Ahora sí, vamos para la pregunta. Y la pregunta, repítemela otra vez. Yo creo que estaba con... ¿cómo mantener los líderes Motivados? Exactamente. Sí. Dos tipos de motivación. Una se llama intrínseca y la otra se llama extrínseca. La extrínseca es la externa. Es la zanahoria que se le da al burro. Y es el tipo de motivación que si tú quieres que trabajen, hermanos, le vamos a regalar una Biblia. Y si usted trae un visitante, le vamos a regalar un DVD, etcétera. Y no está mal. Yo no creo que sea malo. Pero la mejor motivación es la intrínseca. Como dice Pablo, el amor de Cristo me constriñe. Y ese tipo de motivación la promueve cierto tipo de predicación, ciertos mensajes. Pablo tenía a Cristo en su corazón y decía, ay de mí si no anunciar el evangelio porque me es impuesta necesidad. Ahora, yo no creo que lo otro sea malo. ¿Por qué razón? Si tú lees 1 Corintios 2, 1 Corintios 3, ahí Pablo habla del hombre carnal y el hombre espiritual. El hombre carnal es aquel que está en disensiones, etcétera, y probablemente la mayoría de los miembros de iglesia son carnales. Pero está el espiritual. ¿Cuál es el espiritual? El espiritual es aquel que tiene el Espíritu Santo en su corazón y está automotivado. Pero como la mayoría de los miembros quizás son carnales, no es malo que uno le regale un DVD o que le regale, pero en el proceso de estar participando por un incentivo material, el Espíritu Santo lo puede tocar para ser motivado ahora intrínsecamente. Muy bien.